a los que nos están visitando por la primera vez y para los que van a ver este video en las redes sociales. Yo soy el pastor Edgar Núñez y esto es mi agüita. Yo soy el pastor Edgar Núñez de la iglesia Grace Bible y es para mí un honor tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor con ustedes hoy. Esta tarde yo quiero dar una enseñanza más que una predicación al respecto de dos aspectos que son fundamentales en la iglesia de Jesucristo. Una de ellas tiene que ver con el gobierno de la iglesia y el otro tiene que ver con ser humildes y vigilantes. El gobierno de una iglesia local como esta se ejerce a través de ancianos que no son electos, sino que son reconocidos. Los ancianos funcionan como pastores fieles, cuidando del rebaño del Señor. Abra su Biblia, por favor, en 1 de Pedro, capítulo 5. Y ahí nos vamos a quedar por el resto de la tarde, en el capítulo 5. Iba a decir que hasta el Señor regrese, pero no creo que vayamos a tardar tanto así. ¿Qué manda? Sí, los jóvenes pueden ir a su clase, disculpen, se me había ido el detallito este. Capítulo 5 de 1 de Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria revelada. El apóstol Pedro comienza su epístola en el capítulo 5 haciendo un ruego a los ancianos de la iglesia. Aquellas personas, para que usted sepa, la función de un anciano es una función muy especial. Es la función literalmente la de un pastor. Es la persona que va a ejercer autoridad para poder instruirlo, para cuidar de usted, y algunas de las descripciones de su labor las vamos a ver más adelante. Pero él viene con una idea que no es primera vez que aparece en la Escritura. En el Antiguo Testamento, ya la idea de los ancianos en Éxodo capítulo 3, verso 16 es una referencia, y la otra es Éxodo capítulo 12, versículo 21. Hace referencia a los ancianos de la congregación. ¿Qué eran los ancianos de la congregación? Eran hombres maduros, eran hombres entregados a la obra del Señor, que se les permitía ejercer autoridad mientras enseñaban y servían a la congregación. Y esa figura continúa siendo válida hasta el día de hoy. Abra su Biblia en 1 de Timoteo capítulo 3, por favor. Es una función que no se puede simplemente decir: yo quiero ser anciano y pónganme a mí. Es una función que requiere que se llenen algunos requisitos que son fundamentales para crear vínculos de confianza entre quien es un anciano y la oveja que el anciano va a pastorear. Eso tiene que ver con el carácter del anciano. Leamos juntos en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y hace un comentario en el versículo 5, entre paréntesis, dice lo siguiente: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
no un neófito, no sea que envaneciéndose caigan a condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. El apóstol Pedro dice, y terminando de escribirle su epístola, el capítulo 5, dice: os ruego a vosotros los ancianos que estáis al cuidado de la grey, que lo hagáis correctamente. Pero para hacerlo correctamente es necesario que el que ejerce la función de anciano lo ejerza cumpliendo con estos requisitos que la palabra del Señor exige. No son requisitos de perfección, son requisitos de carácter. Vamos a poner un ejemplo de un anciano que es pendenciero, un anciano que es avaro. ¿Ustedes creen que es una persona que podemos confiarle en nuestra vida? A una persona que es avara, a una persona que es pendenciera, a una persona que es deshonesta, que no tienen orden a su familia, que no tienen orden a sus hijos, que no tienen orden a su grey en su hogar. Es difícil, si no imposible, confiar nuestra vida a los cuidados de un anciano o de un hombre puesto a ese nivel de autoridad, que no tenga estos requisitos que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, y son requisitos válidos para nuestra vida actual. Primero de Pedro dice también en capítulo 5, versículos 2 a 3, ¿qué es lo que los líderes deben de hacer? La primera cosa que un líder o que un anciano debe de hacer es apacentar la grey de Dios. Usted como oveja necesita alimento y dirección. Nosotros como oveja necesitamos alimento espiritual y dirección para saber hacia dónde ir. Alguien podría decir: mire, yo estoy viejo lo suficiente y ya sé bien qué es lo que quiero hacer. Una persona que se declara a ese nivel de autónoma está dejando de lado la bendición que hay, que en la multitud de consejeros todavía existe sabiduría, no importando la edad que tengamos. Es muy importante que cuando usted vea, si usted está considerando esta iglesia como su iglesia, o que usted está aquí por un mes o por un año y nunca había escuchado al respecto de este tema, es muy importante que usted sepa que para nosotros el oficio principal de un anciano no es participar en las reuniones nada más, sino que apaciente a la grey de Jesucristo. En Juan capítulo 21, versículos 15 a 17, habla respecto de esa comisión que el Señor le da a los que son pastores o los que son ancianos dentro de la iglesia. Otra de las actividades, pero la herramienta más importante que tiene un anciano a su disposición para poder ejercer ese ministerio correctamente es su corazón. La herramienta más importante de un anciano es su corazón. Un corazón que debe de ser tierno, un corazón que tiene que ser benevolente, un corazón que deba ser comprensivo. ¿Cuántos de ustedes han lidiado con personas alguna vez? Algunos han sido líderes, aquí levanten la mano. ¿Verdad que la tarea más desafiante que hay? ¿Sí o no? ¿Verdad? Ser líder, lidiar con diferentes características de personas, con diferentes temperamentos de personas, con diferentes preferencias de personas, requiere el carácter de Cristo para poder funcionar correctamente como un anciano dentro de una congregación. Por eso mismo no hay muchos ancianos en las congregaciones, porque son pocas las personas que, además de ser buenos administradores, son personas que tienen sabiduría y que tienen dedicación a hacer varias cosas, entre ellas el cuidar de la iglesia, el cuidar de la congregación.
Y el cuidado de la congregación es para entender, es para entender bien lo que es la descripción del cuidado de la congregación. Tiene que ver con cosas muy simples. Se está mudando una persona y hay que ayudarla a que se mude. Una persona que tiene un conflicto matrimonial, hay que ayudarla a resolver el conflicto matrimonial. Una persona que está pasando por situaciones económicas difíciles, tenemos que ayudarla a resolver su situación económica difícil. Eso es el cuidar de la congregación. Y le puedo decir, eso no es común en el día de hoy. La gran mayoría de iglesias es importante que usted esté en el culto, y qué pasa con su vida durante la semana no es tan relevante como lo es en nuestro caso aquí en lo particular. Para nosotros su vida es muy importante 24 horas, 7 días a la semana. Para cada uno de los líderes de esta congregación, el estándar es el que la Biblia nos ha puesto. Pregúnteme, ¿es fácil hacerlo, pastor? Yo le voy a decir, no lo es. Pero es lo correcto hacer. Y mientras sea lo correcto hacer, lo vamos a seguir haciendo, como dice la Escritura, no por fuerza, sino voluntariamente. Cuando un anciano siente que tiene que cuidar al rebaño, que tiene que pastorear a la grey, está en el wrong place, está en el lugar equivocado, porque no debemos los ancianos pensar en que nuestro trabajo es algo que tenemos que hacer. Nosotros lo hacemos no por fuerza, sino que lo hacemos voluntariamente. Yo espero que este pequeño approach, esta pequeña manera de explicar lo que acabo de explicar, le sirva a usted para apreciar un poco más el trabajo de un anciano dentro de la iglesia de Jesucristo. Que nos sirva a todos para apreciar que el trabajo que los ancianos hacen no es un trabajo simple, no es un trabajo sencillo. No es solamente sentarse alrededor de una mesa y tomar decisiones en una reunión cada semana o cada 15 días. Eso es lo mínimo. Lo máximo es apacentar a la grey, cuidar a la grey, y cuidarla no por fuerza, sino voluntariamente. Y tenemos que tener bien claro que la función de un anciano no es por ganancia deshonesta. ¿Cuánto me van a pagar? Así yo cuido el rebaño. Sino con ánimo pronto. Eso es lo que el apóstol Pedro le está diciendo a la iglesia. Que el anciano debe de cuidar de la iglesia no por ganancia deshonesta, sino como ánimo pronto. Es muy triste en mi experiencia como pastor y anciano. He visto diferentes cosas que me han asustado. Entre ellas, oír personas que dicen, yo tengo un llamado para servir a Dios, pero tengo que trabajar y tengo que hacerlo, a no ser que me paguen, yo lo voy a hacer. La verdad es de que el obrero es digno de su salario, dice la Escritura. Un buen anciano, un anciano que trabaja correctamente, debe de ser remunerado correctamente. Pero eso es diferente a que su motivación sea trabajar por el salario que le pueden dar. En la medida que usted y yo nos vamos familiarizando con la función de un anciano, entendemos que la función de un anciano no ejerce señorío sobre los que están al cuidado, sobre la gente que él está cuidando, sino que es un ejemplo de la grey. Usted vea los estándares que están siendo establecidos para ser un anciano, o para lo que es un anciano. Es una persona que es un ejemplo para la grey, ¿verdad? Si hay alguna cosa que a mí me ocupa, es mi reputación. Yo lo que menos quiero es ser una piedra de tropiezo para usted. Se lo digo honestamente, se lo digo transparentemente. Lo que yo menos quiero es ser una piedra de tropiezo para usted. Al contrario, yo quiero ser un ejemplo para usted, porque ese es el estándar de la Biblia para poder ejercer el cargo de anciano.
Y es importante para los que son candidatos a ancianos. Aquí hay varios, en este recinto, en este momento hay varios hermanos que estamos observando, que le hemos estado dando privilegios, que le hemos estado instando a que sirvan al Señor. Hay una recompensa que es: recibiréis la corona incorruptible de gloria. La recompensa mayor que un anciano puede tener es la que va a recibir en la gloria. Si para recibir una recompensa aquí en la tierra, o trabajar pensando en una recompensa aquí en la tierra, es una visión muy corta, muy pobre de lo que es realmente ser un anciano. Ahora, ¿en dónde viene la conexión entre que debemos ser humildes y vigilantes? Es muy importante que usted lea conmigo 1 de Pedro capítulo 5, versículos 5 a 7. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, revestidos con humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Encontramos en estos versículos, tres verdades que son fundamentales para entender el por qué nosotros necesitamos ancianos en nuestras vidas. Uno, tenemos que estar sumisos unos a otros. Si somos incapaces de someternos unos a otros, vamos a ser tiranos, vamos a querer siempre tener la razón, aunque no la tengamos. Vamos a caminar en rebeldía y en desobediencia. Vamos a caminar en diferentes actitudes que son pecado a los ojos de Dios. Y nosotros no queremos pecar. ¿O cuántos de ustedes aquí quieren pecar? ¿O cuántos de ustedes pecan? Bienvenidos a mi club. Yo soy el primero de entre ustedes. No es lo que quiero hacer, no es lo que deseo hacer. Pero el libro de Romanos, en el capítulo 7, me dice que hay una lucha interna en mí, que queriendo yo hacer el bien, encuentra que no lo hago, al contrario, hago el mal que no quiero. Ese es el apóstol Pablo hablándole a los romanos. No es una disculpa para seguir pecando, es solamente una buena interpretación para entender que todos nosotros somos pecadores, pero todos debemos de aprender a caminar en lo que la palabra de Dios dice, sumisos unos a otros. La otra es revestidos de humildad. Para que nosotros podamos caminar en coherencia, en armonía, necesitamos ser humildes. No estoy diciendo que somos una iglesia de gente arrogante, pero si podemos mejorar nuestra humildad, eso va a ser una gran ganancia para el reino de Dios. La otra de los tres aspectos que le hablé, humillados bajo la poderosa mano de Dios. La autoridad suprema la tiene Dios. Cualquier cosa que usted piense en hacer, piense en esto: ¿le agrada a Dios o no le agrada a Dios? Cuando usted se sujeta a la autoridad suprema de Dios, para usted no va a ser ningún problema sujetarse a la autoridad de la iglesia local, o de la comunidad, o la autoridad federal, o la autoridad nacional. Le va a ser simple para usted entender cómo es bueno caminar bajo autoridad. En la medida que nosotros nos convertimos en seres humildes, seres sujetos, en la medida que nosotros podemos caminar sujetos a la voluntad de Dios, en esa medida vamos a prosperar. En esa medida vamos a llegar a alcanzar metas y objetivos que no hay cómo poder alcanzarlas si no es a través de la guianza. Le voy a dar ejemplos de
buenos y malos ejercicios de ancianos en mi vida. Yo era muy joven en la fe y yo pertenecía a una iglesia en la ciudad de Guatemala que era gobernada por ancianos. Pero resulta que los ancianos, cualquier cosa que usted tuviera que hacer, usted tenía que pedirle permiso a los ancianos para hacerlo. O sea, si usted quería ir a visitar a su tía que estaba cumpliendo años, usted tenía que ir con el anciano de la iglesia para pedirle permiso para que usted pudiera ir a ver a su tía que estaba cumpliendo años. Eso es un extremo. Eso es un extremo. Yo recuerdo que una vez una persona me regaló unos frames para mis anteojos, unos marcos para mis anteojos, y aparecí con mis anteojos nuevos un día de tantos, y me dice el anciano que era mi pastor en aquella época, y me dice: ¿quién te dio consejo para comprar esos anteojos? Yo dije: bueno, no sabía que hasta respirar tenía que pedirte permiso a ti, ¿verdad? Son de los extremos que hay en la iglesia de Jesucristo en el día de hoy. Pero por otro lado, hay buenos ejemplos que son los ejemplos de hombres y mujeres que, caminando en unidad, van en búsqueda del consejo de un anciano. Y recientemente, no hace mucho tiempo, yo tuve que tomar una decisión que me ha costado emocionalmente, me ha costado bastante. Ha sido una de las decisiones más difíciles que he tomado en los últimos probablemente 10 años de mi vida. Pero fui a platicar con los ancianos que conozco de esta iglesia. Y toda la preocupación de ellos no era en lo que yo iba a dejar de hacer, sino era en la condición de mi corazón, cómo yo estaba. De eso era lo que a ellos les preocupaba más que dejar yo de hacer lo que eficientemente he estado haciendo por algunos años ya. Pero es necesario que alguien más lo haga. Mi punto es, bajo la influencia de los ancianos de la iglesia, vas a poder cultivar actitudes actitudes y prácticas que te van a llevar a tener éxito en las cosas que hagas en tu vida. Estoy vendiendo, si se puede usar esa palabra, estoy vendiendo un ancianato de estándares bien altos. Pero son los estándares de la Biblia. No puedo diluirlos, no puedo decir que son diferentes, porque es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, para poder continuar en esto y saber que no es solamente por la protección a nuestra mente o a nuestras decisiones, sino también a nuestra protección espiritual. Porque existe un enemigo alrededor nuestro que quiere devorarnos. Y el que nosotros estemos solos, sin cobertura, que caminemos sin autoridad en nuestras vidas, nos hace objetos fáciles de ser cazados. Lea conmigo 1 de Pedro capítulo 5 versículos 8 a 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay un enemigo llamado diablo o Satanás, que él es capaz de vestirse como un ángel de luz. Él puede lucir muy atractivo. Él puede intentar seducirnos de tal manera. Mire, las intenciones de Satanás, como león rugiente, no es venir y hacerte así con su manita de león. Literalmente su intención es rasgarte. La intención es destruirte. No es solamente tocarte.
Las artimañas de Satanás son muy reales. Y una de las cosas en donde oímos el rugir del león de Satanás es cuando somos perseguidos, cuando por nuestra fe somos perseguidos. Nos gustaría decir, no, never mind, no creo en lo que dije, y salir de la persecución. Otro es la tentación. En el campo de la tentación es cuando escuchamos a Satanás con sus potentes rugidos queriendo ganar nuestra atención. Y tercero, ante las blasfemias y la acusación en contra de Dios. Hermanos amados, es muy importante que entendamos qué es la autoridad dentro de la iglesia local. La iglesia local no la ejerce, la autoridad no la ejerce un pastor. La iglesia local está en las manos de los ancianos de la iglesia. El pastor tiene cierto grado de autoridad, pero no la posee toda. Es muy importante que usted vea esto. ¿Por qué? Por los beneficios que le va a traer a usted, que está aprendiendo a caminar en las cosas de Dios, o usted que ya ha caminado en las cosas de Dios por largos años. Usted va a ver cuán importante es para usted tener sobre usted alguien a quien rendirle cuentas. La mayoría de las personas que tienen problemas de rendir cuentas son personas con muchos problemas. La gran mayoría de personas que les cuesta rendir cuentas son generalmente personas con muchos problemas. Como pastor, mi corazón es de que usted no tenga tantos problemas. Mi corazón es de que usted aprenda a caminar bajo la autoridad de la iglesia, reconociendo que no se está sujetando a cualquier persona, sino que hay requisitos, hay estándares que se requieren y que son requeridos para cada uno de los ancianos. En esta iglesia, en este momento, vemos 2 ancianos. Uno que está siendo entrenado y yo que ya estoy viejo, no solamente soy anciano por oficio, sino por edad, ¿verdad? Pero estamos orando para que el Señor levante otros ancianos en la congregación en español. La iglesia en inglés tenemos 8 ancianos para una congregación de casi 3,000 personas. Para que usted vea, no es una posición común, pero es una posición indispensable en el gobierno y en la administración de la iglesia, y esto para su beneficio. Comienzo a terminar con esto. Dios nos ha llamado a nosotros a su gloria eterna. Pero ¿qué implica esa gloria? Primero, la gloria de un carácter purificado. Segundo, la gloria de una humanidad purificada. Tercero, es la gloria de una victoria completa. Cuarto, es la gloria del ser honrado Dios como un rey. Es la gloria de reflejar la gloria de Dios. Es la gloria de la presencia inmediata y constante de Dios. Es la gloria de gozarnos en Dios mismo. ¿Qué significa todo esto? Para poder disfrutar de todas estas glorias, porque la Biblia dice que nosotros vamos creciendo de gloria en gloria, necesitamos aprender a caminar bajo autoridad. Abra su Biblia en Romanos capítulo 13. Dice Romanos capítulo 13, versículo 1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos.
El llamado del apóstol Pablo al libro de los Romanos es para que todos nosotros caminemos bajo autoridad. Y como les dije al principio, los ancianos de la iglesia son los responsables por el ejercicio de la autoridad que apacienta a la grey, que sirve a la grey, que alimenta a la grey, que no se enseñorea de la grey, sino que cumple con los estándares que la palabra de Dios dice que son necesarios para todos los ancianos. Póngase de pie, por favor, y permítame orar por usted. Nuestro punto relevante es que los ancianos sirven a Jesús, cuidando de las ovejas. Nosotros tenemos que ser humildes y vigilantes por nuestro propio bienestar. Padre, es con la convicción de lo que tu palabra nos enseña el que vengo delante de ti en esta hora a suplicarte, Dios, que cada uno de mis hermanos que me han escuchado escuchen tu voz, Señor, llamándolos a la sujeción de la autoridad, a la autoridad. Dios, la idea no es crear un grupo de hombres y mujeres ciegos, personas manipuladas. La intención es alimentarlas, es guiarlas, es darles, Señor, a conocer el consejo sabio de tu palabra, para que por la influencia de los ancianos y los líderes de esta congregación puedan, Señor, las personas crecer y madurar a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. Dios, yo te pido que tú nos traigas revelación a este asunto, que aquello que yo no pude comunicar, tu Espíritu Santo lo comunique, Señor. Te damos gracias por esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Tengo un par de anuncios que darles y me tocó el privilegio de darlos. El primer anuncio es de que a partir del miércoles 11 de diciembre hasta el miércoles 8 de enero no van a haber grupos fraternos ni casas de oración. La idea es darle descanso a las familias anfitrionas para que puedan disfrutar este tiempo de Christmas con la familia y con amigos. Si usted está aquí y viene preparado para dar, recuerde que hay 3 maneras de dar. La primera manera de dar es en línea a través de idahograce.com o en persona a través de los buzones negros que usted ve al salir del santuario, o lo puede hacer a través del app de Church Center. Ese es mi favorito. Es la manera más fácil que yo tengo para poder dar mis diezmos y ofrendas al Señor. Así que si usted vino preparado para dar, y mire, déjeme decirle esto, muchas gracias por su generosidad. Gracias a su generosidad estamos logrando avanzar el reino de Dios de manera muy significativa aquí en la ciudad. Probablemente usted no sepa, pero esta iglesia le da desayuno a diferentes escuelas para niños que no tienen un desayuno que disfrutar en su casa. Esto es gracias a lo que usted da, a sus diezmos y sus ofrendas, que podemos bendecir a nuestra comunidad. Que Dios me lo bendiga y gracias por escucharme una vez más.